Se nos acompaña el doctor, farmacovigilancia y uso seguro de medicamentos, lo siento. Para eso nos acompaña el doctor José Ricardo Urrego Novoa, de la UTCA. El doctor es químico farmacéutico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en epidemiología de la Escuela de Medicina Juan N. Corpas y de farmacología de la Universidad Nacional. Es magíster en toxicología y administración de la Universidad Nacional de Colombia y es PhD candidato a las ciencias farmacéuticas, en ciencias farmacéuticas. Es profesor de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UTCA, tiene una línea de investigación en medicamentos y es docente universitario en farmacia hospitalaria. Desarrolla actividades de proyección social en las áreas de toxicología y evaluaciones económicas de tecnologías en salud. Entonces ahorita nos va a acompañar el doctor con la presentación de uso de micofenolato de mofetilo fuera de indicación aprobada en una institución prestadora de servicios de salud de Bogotá. Bienvenida. Qué pena. Antes de eso queríamos saludar, discúlpeme doctor, a todos los que nos están acompañando de forma virtual a través del enlace. Muy amables por su compañía y por su preferencia. El doctor también está acompañado por la doctora Carol Andrea Méndez Leguizamón. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, ante todo, para nosotros, como primera medida, agradecer al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, por la invitación a la participación en este encuentro. Nosotros hemos querido traer para este encuentro un trabajo que se hizo bajo condiciones de una institución prestadora de servicios de salud, en la utilización de medicamentos en una población específica, como es la población inmunocomprometida, más específicamente pacientes con diagnóstico de nefropatía lúpica. Al interior de la universidad, esta serie de trabajos se desarrollan en una línea de investigación en medicamentos, y esa línea de investigación en medicamentos se desarrolla con la participación de los diferentes estudiantes del programa de química farmacéutica. Nosotros en esta oportunidad, pues el trabajo que traemos acá fue elaborado por Carol Andrea Méndez Leguizamón como trabajo de grado en modalidad para obtener el título de química farmacéutica. Para nosotros es realmente muy provechoso y es un orgullo tener la oportunidad de invitar a uno de nuestros egresados a que haga la presentación de su propio trabajo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al INVIMA por la invitación y a la universidad por la participación en la presentación del trabajo. El trabajo se denominó uso de micofenolato de mofetilo fuera de indicación aprobada de una institución prestadora de servicios de salud. Bueno, entonces el micofenolato de mofetilo es un inmunosupresor, ¿sí?, que está indicado en la profilaxis del rechazo agudo de trasplante en pacientes que reciben trasplante renal, hígado o a nivel cardíaco o a nivel hepático, ¿sí? También tiene unas indicaciones UNIRS, como ya en las anteriores ponencias han hablado, ¿cierto?, de las indicaciones off-labels, y nombraron pues las indicaciones UNIRS como indicaciones secundarias, ¿cierto?, que tiene el listado que tiene el ministerio, aprobados para estos medicamentos. Entonces, el micofenolato tiene manejo de pacientes pediátricos en nefritis lúpica, ¿sí?, profilaxis y tratamiento de enfermedad injerto contra huésped y el uso en el manejo de esclerosis sistémica pediátrica, ¿sí? A partir de eso nosotros hicimos una pregunta: ¿qué pasaba con el uso de micofenolato en nefritis lúpica para adultos? Entonces, a partir de ahí pues se planteó el estudio. ¿Qué dice? Bueno, entonces las presentaciones que tenemos actualmente de micofenolato: tenemos presentación en cápsula de 250 miligramos, tableta de 250 miligramos y tabletas de 500 miligramos, que es la más utilizada, ¿sí?, en pacientes adultos, ¿sí? Hay una presentación a nivel intravenosa, pero en Colombia tiene el registro sanitario suspendido. Bueno, vamos a hablar un poquito de qué es el lupus eritematoso sistémico. Entonces, el lupus es una enfermedad inflamatoria, ¿cierto?, crónica, que se puede desarrollar
en varios órganos, multisistémica o en un órgano diana, ¿sí? Esta enfermedad pues afecta principalmente a las mujeres, quiere decir que de 9 mujeres que padecen lupus, solamente un hombre tiene la enfermedad, entonces las relaciones están de 9-1. El diagnóstico de esta enfermedad está entre los 20 y los 50 años, ¿sí? Y tiene una prevalencia entre 4 y 250 casos por cada 100.000 habitantes. Y en 2010, en Colombia, cerca de 220.000 personas padecían esta enfermedad, ¿sí? Entonces ahí vemos que los órganos en donde generalmente se diagnostica el lupus o el lupus se desarrolla, pues tenemos tenemos artritis reumatoide, ¿cierto? Tenemos lupus, tenemos el síndrome de Raynaud, bueno, diferentes órganos en donde afecta esta patología. Y aquí vemos las dos patologías que encontramos para el uso de micofenolato. Entonces, la nefropatía lúpica, ¿sí? Ahí vemos una parte de una biopsia, ¿sí? De riñón, donde vemos pues que hay acumulaciones de la inmunoglobulina G, ¿sí? Por lo tanto en el glomérulo, ¿sí? Y por eso pues hay como una atrofia de este momento y de la función renal, ¿sí? Y lo mismo pasa con la esclerosis sistémica, son acumulaciones de las inmunoglobulinas y de los anticuerpos. Bueno, ¿cómo se realizó el estudio? Entonces el diseño metodológico se basó en un estudio de utilización de medicamentos de tipo descriptivo, ¿sí? A partir de eso, pues como se hizo una revisión de literatura del uso de micofenolato de mofetilo en Colombia, ¿sí? En nefritis lúpica y en esclerosis sistémica. Encontramos pues que en Colombia hay muy pocos estudios off-label, como veíamos en las ponencias pasadas, ¿sí? Pero pues eso fue una de las razones que nos impulsó a realizar este estudio. Y se evidencia que el uso de micofenolato pues en la FDA y en la Organización Europea pues también se da solamente para la profilaxis de rechazo de trasplante de tejidos como hepáticos u otros, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, ¿cierto? Se estableció en la IPS donde trabajamos pacientes que tuvieran la patología del lupus eritematoso sistémico, ¿sí? Y a partir de ahí se establecieron los criterios de inclusión con pacientes que tuvieran esta patología. Entonces, ¿cuáles? Se encontraron que 1.989 pacientes tenían el diagnóstico de lupus, ¿sí? Y durante el periodo de 2010 a 2016, ¿sí? Pues tenían esta patología, ¿sí? Se definieron las variables con el grupo pues multidisciplinario de la institución, donde participaron médicos reumatólogos, químicos farmacéuticos, bueno, entre otros, ¿sí? Y se establecieron varias variables que ya vamos a ver a continuación. De esos 1.989 pacientes que tenían diagnóstico de lupus eritematoso, encontramos 280 pacientes que utilizaban el micofenolato de mofetilo, ¿sí? Y a partir de ahí, a esos 287 pacientes se les realizó pues la revisión de la historia clínica para encontrar las variables, ¿sí? Y a partir de ahí pues se realizó el análisis de resultados que vamos a ver a continuación. Entonces, se realizó la caracterización de la población objeto de estudio, ¿sí? Entonces vemos la primera gráfica que es el sexo de pacientes con prescripción de micofenolato de mofetilo. Entonces encontramos que el 94% de los pacientes que tenían el micofenolato pues respondían a el sexo femenino, ¿sí? Y apenas el 6% al sexo masculino. Entonces, si nos devolvemos a la primera diapositiva donde vimos que era el lupus, vemos que la prevalencia de la enfermedad, ¿cierto?, es mayor en mujeres. Por lo tanto, pues el uso de este medicamento también en esta población pues se dio mayor en mujeres que en los hombres. También pues colocamos la edad de prescripción, ¿cierto?, del micofenolato en lupus, nefritis y esclerosis y encontramos pues varios rangos de edad. Entonces, tenemos que de los 15 a los 20 años tuvimos 12 personas y el rango pues más significativo lo encontramos de los 40 a los 60 años.
Pero si nosotros nos devolvemos, vemos que el lupus eritematoso se diagnostica en personas entre 20 y 50 años. Debemos tomar en cuenta pues, que este estudio se realizó, ¿cierto?, en una IPS especializada en artritis reumatoide, en donde la población de estudio es una población que ya tiene el diagnóstico y que ya tiene varias trayectorias en la IPS. Por lo tanto, pues vemos que la mayoría de pacientes están en los rangos de 40 a 60 años, ¿sí? Bueno, encontramos la ocupación de pacientes en el tratamiento del micofenolato de mofetilo. Entonces aquí encontramos que la población, ¿cierto? Hay una población que se dedica al hogar. Esta población que se dedica al hogar pues son las mujeres, ¿cierto? Que encontramos que son las que más tienen prevalencia en el diagnóstico del lupus eritematoso, ¿cierto? Y como consecuencia secundaria la nefropatía lúpica, ¿sí? Otro porcentaje importante que vemos ahí son los empleados. Entonces ya vemos que son pacientes que están en edad productiva todavía, ¿cierto?, que manejan esta patología, ¿sí? Por lo cual pues es importante que el tratamiento de la enfermedad pues se dé de una mejor manera, ¿sí? Vemos también, pues para la IPS era muy importante saber pues cuál era la población estudio que teníamos en ese momento y cuáles eran las entidades prestadoras de servicios de salud a los cuales se les estaba prescribiendo el micofenolato de mofetilo. Entonces encontramos que la EPS que tenía más prescripción de micofenolato fuera de indicación para nefritis lúpica era la nueva EPS, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta que la nueva EPS es una entidad que en Colombia tiene bastante trayectoria, ¿cierto?, y que tiene gran cantidad de los pacientes con mayor edad. Entonces, por lo tanto, encontramos un grupo importante de personas a los que se les prescribía micofenolato en esta EPS. Bueno, tomamos en cuenta que el micofenolato en ese momento, y creo que hasta hoy sigue siendo un medicamento no PBS, o sea, fuera del plan de beneficios de salud, por lo cual recibíamos muchas glosas, ¿cierto?, cuando se indicaba para nefritis lúpica, ¿sí?, porque la indicación no estaba en la lista UNIRS. Bueno, los diagnósticos de la población objeto de estudio que tuvimos fue el lupus eritematoso sistémico, ¿cierto?, como la mayoría de la población, ¿sí?, y tuvimos un 5% de lupus eritematoso sin otra especificación. Entonces, esto se puede ver a que algunos pacientes de lupus o están apenas en el diagnóstico o no se han identificado pues, los órganos que tienen comprometidos, ¿sí? Diagnóstico secundario al lupus eritematoso sistémico encontramos las nefropatías lúpicas, ¿sí?, que son nuestro objeto de estudio en este momento. El 62% de la población que tiene lupus eritematoso sistémico en el periodo 2010 a 2016, pues tenían las nefropatías lúpicas. Es el 30% sistémica, ¿sí?, y un 8% con eritematoso sistémico sin complicación. Los diagnósticos sobre todo estudio. Bueno, los diagnósticos objeto de estudio, tenemos el diagnóstico secundario a la lupus eritematoso sistémico, tenemos esclerosis sistémica, las nefritis lúpicas en los grados 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí?, del total de pacientes que tuvimos en el estudio, que fueron 287. Entonces, vemos que el mayor porcentaje, ¿cierto?, se encuentra repartido en las nefritis desde el grado 1 hasta el grado 5, ¿sí? Bueno, otro de los marcadores que tomamos para el estudio fue que para el diagnóstico de la nefropatía lúpica se necesita un análisis de biopsia, ¿sí? Este análisis de biopsia es el estudio que más representa o con el que se hace la clasificación del estadio de la nefropatía lúpica, ¿sí? Entonces encontramos que la mayoría de pacientes pues están en estadio 2, 3 y 4.
¿Qué quiere decir esto? Los estadios de la nefropatía lúpica es la afectación que tiene el glomérulo, ¿sí?, en cuanto a la patología, ¿sí? Hablamos que los pacientes que tienen nefropatía lúpica de grado 5 son pacientes que hacen diálisis renal, probablemente, ¿sí? Por lo tanto, el tratamiento de micofenolato, ¿cierto?, lo que hace es que ayuda como terapia de inducción en la nefropatía y luego como terapia de mantenimiento para proteger la función renal y evitar que el paciente llegue pues a una posible diálisis. Entonces aquí vemos que en el estadio 2 teníamos 52 pacientes, en el estadio 3 34, en el estadio 4 28 y un porcentaje que no reportaba pues la biopsia. Este porcentaje que no reporta biopsia puede ser que estén en el estadio 1, ¿sí?, que no hayan tenido la biopsia o que no se las hayan indicado, o que posiblemente el paciente no reporta la información a la historia clínica. Bueno, ¿cómo es el manejo farmacológico de la nefropatía lúpica y la esclerosis sistémica? Entonces, tenemos que inicialmente tenemos una terapia que son esteroides, que puede ser metilprednisolona o prednisolona, ¿cierto?, como terapia de inducción, más ciclosporina. Y cuando hay fallo a este tratamiento de la ciclosporina, pues es cuando se utiliza el micofenolato de mofetilo, ¿sí?, como tratamiento inmunosupresor para la nefropatía lúpica, ¿sí?, que es el que vemos aquí. Entonces, igual también es esteroides, ¿sí?, más el micofenolato de mofetilo. Generalmente la dosis es de 2 a 3 gramos al día en micofenolato, ¿sí? Esto en la fase de inducción. Cuando el paciente pasa a la fase de inducción del medicamento, ¿sí?, o sea que tiene unos valores de proteinuria bastante altos y que se necesita proteger la función renal, se hace esta fase de inducción. Después de que el paciente mejora sus niveles de proteinuria y mejora su función renal, pasamos a la terapia de mantenimiento, donde en algunos casos se realiza con micofenolato de mofetilo como monoterapia. Bueno, las indicaciones para prescripción en micofenolato de mofetilo, entonces encontramos la mayoría. Bueno, aquí hablamos del índice de masa corporal, ¿sí?, en pacientes con tratamiento de micofenolato. Entonces encontramos que la mayoría de los pacientes del estudio, que fueron 287, estaban entre 19 y 29% en el índice de masa corporal. Esto quiere decir que los pacientes con el tratamiento de esta enfermedad pues están en obesidad o siempre tienen niveles de obesidad, lo que hace que la función renal pues sea más afectada, ¿sí? Entonces, en varios estudios, ¿cierto?, lo que se ha tratado de establecer es que el tratamiento con micofenolato vaya de la mano con una dieta equilibrada para el paciente, ¿sí?, que le permita mejorar esta función renal, ¿sí? Pero como vemos en la IPS, pues se mantienen los niveles, ¿cierto?, de un alto índice de masa corporal. Bueno, aquí vemos la proteinuria en 24 horas en los pacientes con prescripción de micofenolato. Entonces ya hablamos que la proteinuria pues es el marcador que nos marca pues la función renal en estos pacientes, y vemos que la proteinuria en la mayoría de los pacientes estaba entre 600 gramos a más o menos unos 2.800. Esto quiere decir que son nefropatías lúpicas, por lo cual pues la prescripción de micofenolato de mofetilo en aquellos pacientes que les falló el tratamiento con ciclofosfamida pues era inminente. Bueno, el otro índice que también se marca para la función renal es la creatinina. Entonces encontramos que la creatinina en pacientes con prescripción del micofenolato siempre estaba entre 0.69 y más o menos 1.50 miligramos de creatinina, ¿sí?, encontrando pues que había afectación renal en estos pacientes, ¿sí?, y por tanto pues era necesario el uso del micofenolato. Bueno, las dosis prescritas que se encontraron para el tratamiento entre 2010 y 2016 de micofenolato en la patología fueron de 194, de más o menos 800 gramos a unos 2.638 en la mayoría de la población.
Esto concuerda con lo reportado pues, en la literatura, que dice que para la terapia de inducción son 2 o 3 gramos de micofenolato al día. Bueno, el tiempo de tratamiento con el que se encontró a los pacientes de micofenolato fueron más o menos entre 1 año a 4 años, ¿sí? Y incluso hubo pacientes hasta con 10 años de uso del medicamento, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay pacientes que la terapia con micofenolato como terapia de mantenimiento en monoterapia, pues les ha funcionado muy bien, con niveles de proteinuria muy bajos. Pero encontramos que la mayoría de la población estaba entre 1 año y 3 años de uso del medicamento, lo que concuerda el reportado con la literatura del uso del medicamento en esta patología. Bueno, también miramos pues cómo era la terapia concomitante con micofenolato, entonces encontramos que la mayoría de los pacientes utilizaban pues hidroxicloroquina, prednisolona, enalapril, ¿cierto?, más el micofenolato de mofetilo. Entonces encontramos que hay corticoides, antihipertensivos, ¿cierto? Y así pues caracterizamos cuáles eran los tratamientos concomitantes de mayor relevancia en los 287 pacientes. Y pues como queremos que este tipo de estudios pues estén encaminados al uso seguro de medicamentos, ¿cierto? También miramos si en esta población de objeto de estudio habían habido reacciones adversas producidas por micofenolato. Entonces encontramos que 2 de los 287 pacientes tuvieron reacciones gastrointestinales, que son como las más comunes al uso de micofenolato, y tuvimos una reacción alérgica por urticaria, ¿sí? Todo esto se reportó pues a la Red Nacional de Farmacovigilancia, ¿cierto?, en su momento. Y pues, ¿qué impacto se obtuvo de este estudio en la institución? Entonces, pues se establecieron como los criterios de prescripción del micofenolato, ¿cierto?, en la institución para el uso en nefritis lúpica, ¿cierto? También, pues, generamos información, ¿cierto?, para pues la red de farmacovigilancia para el uso seguro del medicamento, ¿cierto? Se estableció pues que se le realice una farmacovigilancia activa a los pacientes que tienen esta patología, ¿sí?, para ver cómo va el uso de este medicamento, ¿sí? Y pues se generó información detallada para las EPS, ¿sí?, para evitar la glosa del medicamento en esta patología. Y por último, pues la generación de información del uso de la patología del medicamento en adultos. Y por último, pues este trabajo fue publicado en la Liga Nacional en la Liga Europea de Artritis Reumatoide o de Enfermedades Reumáticas en EULAR en el año 2017. Muchas gracias. Agradecemos a Carol y a José Urrego por la presentación. Con esto damos por terminado el primer bloque que se refería a las experiencias exitosas, perdón, a la farmacovigilancia y uso seguro de medicamentos, se me corrió acá el orden. Y pasamos entonces al segundo bloque, que está constituido por experiencias exitosas aplicadas institucionalmente. Para eso entonces comenzaremos con la conferencia titulada Rol de la educación de los profesionales de la salud en el uso seguro de los medicamentos. Esta conferencia será presentada por la doctora Carmen Juliana Pino Pinzón. Ella es médico cirujana de la Universidad del Bosque, especialista en farmacología clínica de la Universidad de La Sabana y magíster en docencia de educación superior de la Universidad El Bosque. Se desempeñó como evaluadora de planes de gestión de riesgo e informes periódicos de seguridad y seguimiento a eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización en el grupo de farmacovigilancia del INVIMA desde junio del 2015 hasta recientemente el septiembre de este año. Actualmente se desempeña como docente universitario y realizó el International Pharmacovigilance Training Course en Sala Monitoring Center. Damos la bienvenida entonces a la doctora Carmen Juliana Pino. Bueno, muy buenos días para todos. En primer lugar, y mientras sale la presentación, es un honor para mí estar hoy. Agradezco mucho al grupo de farmacovigilancia del INVIMA, para quienes tengo muchos afectos, y pues
quiero compartirles la experiencia. Este módulo arranca con la palabra experiencia. Entonces, lo que les traigo hoy para compartirles son experiencias, pero esta vez desde la educación, desde el aula y desde el trabajo con nuestros estudiantes de pregrado en la Universidad del Bosque. Entonces, tenemos acá el título de nuestra conferencia, ya lo conocen y por supuesto ya me presentaron a mí. ¿Cómo vamos a abordar el tema entonces en este espacio? Inicialmente, el contexto de la Universidad del Bosque. La educación está basada en los contextos en los que nos desarrollamos. La Universidad del Bosque inmersa, por supuesto, en nuestro contexto nacional y como veremos, cómo aplica a el contexto del área de la salud. La farmacología en profesionales de la salud. La primera pregunta que nos hicimos en la universidad fue decir, nos paramos todos desde la farmacología, los estudiantes sienten terror por la farmacología en el pregrado, se asustan, allá están mis internos y dicen, Dios mío, farmacología, qué terrible, ¿cierto? Pero ¿cómo la abordamos desde como universidad a todos los profesionales de la salud que estamos formando? ¿De acuerdo? Posteriormente entonces veremos, y es algo de lo que estoy muy convencida, es que el aula es el mejor escenario de investigación. Y allí, como desde los diferentes programas relacionados con el área de la salud, estamos trabajando en el uso seguro de medicamentos. Y luego, cómo proponemos entonces el trabajo articulado de las facultades y algunas conclusiones. Simplemente para contextualizar 3 cosas puntuales, que el enfoque de la Universidad del Bosque es el enfoque biopsicosocial y cultural. Esto es importante tenerlo en cuenta, porque desde allí queremos formar a nuestros profesionales de la salud, basado en el aprendizaje significativo. ¿Qué significa qué? Reconocer que frente mío hay una persona que tiene unos conocimientos y que yo debo valorarlos a la hora de compartir el escenario educativo. Y por supuesto, me centraré en los profesionales de la salud. Ahora bien, una cosa importante, y pensábamos cuando hicimos la discusión para esta charla, ¿serán solo los profesionales de la salud? Entonces, ¿qué pasa con las otras facultades? ¿Qué pasa con los pacientes? ¿Qué pasa con mi familia como profesional de la salud? Pero sí pensamos que hay que empezar a sembrar la semilla en los profesionales de la salud para impactar al resto de la sociedad. Entonces, esto es lo temible, luchamos contra la carga de la farmacología y lo enfocamos así como asignatura, ¿no? Es un muro de ladrillos para los estudiantes. Esos nombres y las dosis y yo a qué horas me voy a saber todo eso, ¿sí? Es una preocupación. Y entonces lo articulamos a todos los programas de ciencias de la salud de la universidad. ¿Qué quisimos hacer? Articularlo y entender que no somos solitos. No es el químico farmacéutico el que le toca los medicamentos, es el médico, pero es la enfermera, pero también los optómetras. ¿Cuántos optómetras hay acá dentro del público? ¿Será que los optómetras pueden prescribir medicamentos en nuestro país? Claro, hay un decreto y nos dice qué pueden hacer. ¿Cuántos sabemos de eso como profesionales de la salud? Enfermería, ¿cuántos enfermeros hay acá? Allá levantó tímidamente la mano. Por supuesto, es que esto no es un trabajo solo de uno de todo este grupo de profesionales. Por supuesto, aquí estoy hablando particularmente de los programas de pregrado de la Universidad del Bosque. Instrumentadores quirúrgicos y, por supuesto, químicos farmacéuticos. No estamos solitos. Creo que es la primera conclusión a la que tenemos que llegar para trabajar en seguridad de medicamentos. Y voy a hacer una breve explicación de lo que trabajamos. Encontrarán acá las materias que ven estos semestres y experiencias. Esta es una de mis experiencias. Les dije a mis estudiantes, por favor, naveguen el micrositio de farmacovigilancia del ENVIMA. Y me encontré con esta frase que me voy a permitir leérsela así, dice, en alguna ocasión había escuchado la palabra farmacovigilancia. Y la estudiante dice, pero sin duda alguna la subestimé. De ahí para adelante yo digo, ahí quedó una idea, ahí quedó un interés por ver más allá.
Y definitivamente estas son experiencias que hacen que dentro de esta materia de farmacología general los estudiantes se aproximen al uso seguro de medicamentos, como ejercicios muy sencillos. Muchos estudiantes me decían, yo no sabía que era eso, ¿cierto? Es una de las primeras cosas que debemos valorar. Ejercicios como este, que hasta me salió la calificación, y es decirle al estudiante, sí, hay herramientas. Esta estudiante me dijo, definitivamente yo tuve un evento, he debido reportarlo o consultárselo a mi médico, pero dejamos pasar las cosas. Y aquí es cuando tenemos que ver que ese caso, como hablaba la doctora en su ponencia, es importante para el análisis de seguridad, ¿de acuerdo? Y un ejercicio que los estudiantes hacen en farmacología ocular, que se denomina la farmacia, donde hacen un juego de roles, donde está el optómetra, el paciente y la farmacia. Entonces es ver la interacción entre los pacientes médicos y la farmacia, que a veces se nos olvida. Los médicos prescribimos, entregamos la hojita y hasta ahí sentimos que fue nuestra responsabilidad y resulta que no. Es un trabajo de todos, ¿de acuerdo? Por supuesto, ellos también hacen un escenario de aprendizaje donde construyen su vademecum y es bien interesante cómo ellos van construyendo sus propias herramientas. En enfermería particularmente lo que veíamos son experiencias exitosas en administración segura de medicamentos. Particularmente, y es una de las propuestas, de articularnos un poco más y empezar a interactuar desde el aula con los colegas enfermeros, porque llegamos allá, prescribimos y usted verá cómo lo pone. Entonces lo que le insisto mucho a mis internos es, cuando llegamos al rural, nos toca sentarnos y calcular entre todos, porque resulta que yo también soy rural y la enfermera también es rural. Posiblemente algún auxiliar nos va a dar toda su experiencia y eso hay que reconocerlo. Entonces, es lo que queremos fortalecer desde el trabajo en el aula. En la Facultad de Odontología, para citarles un ejemplo muy puntual, son ejercicios de evaluación muy integradores, de conocer efectos secundarios de los medicamentos. Pero como lo citaban en una de las ponencias, solo el problema, ¿no? Eso me generó problema. Pero antes me pregunto yo, ¿cuál es la indicación? ¿Mi paciente se beneficia o no se beneficia? ¿Lo puedo usar en este paciente o no? Mediante ejercicios de evaluación vemos indicación, administración, contraindicaciones y precauciones. Los ejercicios de cálculo de dosificación que también son relevantes en la práctica odontológica. El programa de química farmacéutica es un programa reciente, hasta este momento va el segundo semestre, por ende no hay todavía el semestre de farmacología. Sin embargo, la primera cohorte hizo un ejercicio que encontramos muy interesante para la puesta en escena y es entrevistar a los colegas, conocer qué hacen, cómo lo hacen y cómo veo yo eso que mi colega y lo que yo voy a hacer en el futuro trabaja. Y de esta forma, nos aproximamos y ellos generaron un video final. Por supuesto, aquí vendrá mucho trabajo en todas las materias cuando ya estemos al nivel de estos semestres. En instrumentación quirúrgica, ellos particularmente ven la relación de los anestésicos y posibles eventos y pienso que es completamente relevante. En el escenario quirúrgico a veces simplemente pasó, lo importante era operar, correr, el anestesiólogo, cumplir la agenda y luego, ¿qué me queda a mí de ese aprendizaje? Por eso es importante lo que se trabaja con los muchachos. Y en medicina, pues, indudablemente es donde más tengo experiencia y donde voy a contarles dos estudios que hemos realizado desde el escenario educativo que consideramos contribuyen al uso seguro de medicamentos. Vamos a pasarlo para no. Primero explicarles que la materia gruesa del coco y el susto de la farmacología se ve en Bioclínica Integrada 1 y 2, quinto y sexto semestre. Pero ¿qué pasa antes y después? Antes y después veremos la parte clínica en medicina interna donde interactuamos con el escenario ambulatorio. A veces a los médicos se nos olvida el escenario ambulatorio. Y en la práctica o en el pregrado
nos basamos únicamente en el escenario clínico hospitalario. Cuando enfrentamos el escenario ambulatorio, decimos que hay cosas, o entendemos que hay cosas muy diferentes. Por ejemplo, controlar o trabajar en una clínica de anticoagulación o en un programa de anticoagulación. Entonces es otro escenario donde también tenemos cabida. Cirugía general, ginecología y pediatría, donde hacemos conciliación y prescripción segura. ¿Cómo la fomentamos en nuestros estudiantes? Con ejercicios como este. Tal vez la foto no es la mejor, pero es un ejercicio con los muchachos de 9º semestre en donde ellos tienen que hacer su prescripción. La prescripción como documento legal, entendida desde la responsabilidad que significa hacer una prescripción médica, porque consideramos que desde allí está el uso seguro de medicamentos. No es solo en el problema que medimos allá o que reportamos, ¿sí? Entonces, claro, bastantes cosas importantes. Enmendaduras, pero ellos tienen un caso clínico completo y ponen acá todas sus opciones terapéuticas. Y ejercicios como estos, que son en estudiantes de 5º semestre, pero esos son ejercicios que tienden más a hacer el cálculo de dosificación, de acuerdo a quién, al nivel de aprendizaje que vamos teniendo. Me devuelvo un momento acá y es el reconocimiento a que nuestros propios estudiantes levantaron la mano y dijeron: queremos saber más de eso. Y este año hemos tenido 5 internos en farmacología clínica, ¿sí? Es una necesidad de ellos, pero que nació desde ellos, y es la maravilla de la educación, que ahí hay una persona que no es que yo le lleno el cerebro de ideas, sino que ellos mismos dijeron: por favor, sentémonos a charlar de esto. Por eso, pues ahí charlamos ya muy específicamente de muchos temas. De las 2 experiencias que quería comentarles, ya para finalizar, es este... Ay, se saltó. Bueno. Perdón. Bueno, esta es una de las experiencias de estilos de aprendizaje. Nació del interés de los estudiantes. Un día llegaron todos y me dijeron: estamos aburridos de esa materia, no entendemos nada, yo no sé cómo estudiar eso es un poco de nombres, tengo muchas cosas que estudiar. Y les dije: no se quejen tanto, hagan algo. Entonces, todo esto terminó en un trabajo de tesis que sustentamos este semestre, donde ellos decían que había dificultades cuando articulaban el componente básico que llamamos todos al componente clínico. Lo primero, todo lo básico es clínico. Y es lo que yo pienso que ese paradigma del que hablaban esta mañana, tenemos problemas en reconocer eso. En que la bioquímica que estudió allá en 2º semestre resulta que sí servía y está acá en el paciente. Lo que pasa es que, pues, hay que pasar todos estos semestres. Entonces ellos dijeron: ¿cómo hacemos para que esto se articule? Y plantearon, ay, esto se desbaramiló. No es eso. Se desbaramiló la presentación. Sí, se intercambió. Perdón, se cambiaron los pantallazos, pero ya les muestro. Entonces, ¿qué hicieron? Vamos a conocer los estilos de aprendizaje. ¿Por qué? Porque en farmacología hay mucho desde la enseñanza, ABP, que hagamos esto, que el juego de roles, pero ellos querían saber si había algo desde el aprendizaje. Entonces hicieron un estudio donde miraron los estilos de aprendizaje de los estudiantes, para darse cuenta que resulta que sí hay una forma de aprender. En esos estilos de aprendizaje se basaron particularmente en la farmacología. ¿Qué hicieron? Vieron los estilos y luego dijeron cómo aplican sus estilos en el estudio de la farmacología. Y encontramos que teníamos un 38% de estudiantes auditivos. Ahí yo, como docente, desde la otra cara dije: les enseñamos a los estudiantes a que solo nos escuchen. Perdemos la oportunidad de aprovechar la experiencia del estudiante para que él aprenda. Y al desconocer eso, pues se vuelve la clase de farmacología aburridora, llena de letras, números y nombres raros que no les gusta. Y
Ya se ríen porque todos lo hemos sentido alguna vez. Ese es el coco, nos asusta la farmacología. Y allí, entonces, ellos articularon cómo, conociendo mi estilo de aprendizaje, mejoro la forma en la que estudio farmacología. Y considero personalmente que esto aporta al uso seguro de medicamentos porque esto optimiza la forma en que el estudiante adquiere esos conocimientos para una prescripción adecuada. Y, perdón, me devuelvo, que es que quedó truncada. La otra experiencia es esta, que ya es desde la enseñanza, en donde diseñamos una estrategia de aprendizaje basado en problemas. Se le entregaba una historia clínica completa a los estudiantes. Tenían que trabajarla todo el semestre. ¿Y qué hacían ellos? Valoramos la opinión de las prácticas de farmacología, aplicamos la estrategia y valoramos su opinión posterior. Aquí les traigo un ejemplo de lo que ellos hacían. Tenían una historia clínica completa en quinto semestre y cosas importantes que consideramos contribuyen al uso seguro dijeron que ellos sentían compromiso como médicos. Ese compromiso hizo que se sintieran más orgullosos de hacer una prescripción, pero de hacer una buena prescripción y de hacer un análisis. Cada uno de ellos tenía un análisis de la historia, pero luego daba su opinión y a veces nos olvidamos de valorar eso en nuestros estudiantes. Cuando uno ve que los muchachos al final dicen, me siento más comprometido y además de eso tengo una responsabilidad como futuro médico, es que suceden cosas que nos hacen que los profesores empecemos a compartir más con ellos y a fomentar ese aprendizaje. Ahora bien, estos ejercicios les generaron más tranquilidad. Al final decía, me siento más tranquilo porque siento que me quedó como responsabilidad eso. No solamente que pase el ejercicio, saqué 5, 4, 3 y se acabó la materia, que son cosas que definitivamente contribuyen al futuro uso seguro y racional de los medicamentos. Presento excusas ahí por él. En el trabajo interfacultades, ¿qué vimos? Que todos queremos reconocer fuentes buenas de información en medicamentos. Pero además, algo que nos llamó mucho la atención, y es que reconocemos las agencias regulatorias como fuente de información, que muchas veces no sucede con nuestros estudiantes, y que hay que tener en cuenta que son la fuente que nos va a contextualizar en cada uno de los países. Conocimiento del INVIMA, hacíamos ejercicios en medicina, en enfermería, en optometría, en todos los escenarios para fortalecer ese conocimiento regulatorio. Todos coincidimos con el grupo de interés en antibióticos en todas las facultades y en reconocer que debemos empezar a cambiar nuestras estrategias docentes, conocer el proceso de aprendizaje del estudiante y la puesta en escena es a la educación continuada. Porque muchas veces creemos que nos graduamos, somos médicos, lo sabemos todo, ¿cierto, muchachos? Y uno sale y se enfrenta a esa realidad, que es un poco lo que vemos en la práctica clínica general. Como conclusiones, es que el escenario educativo es fundamental, tiene un rol fundamental siempre y cuando todos los participantes en él lo reconozcamos y trabajemos por ello. Educar a los profesionales de la salud es fundamental en el uso seguro y racional. Reconocer los procesos desde el aula, que es el escenario en donde el estudiante puede ser más libre y fortalecer esos conceptos. Toma de decisiones, que era algo que hablamos esta mañana también, de los profesionales de la salud, y asignaturas donde participen grupos multidisciplinarios, porque sabemos que la seguridad se analiza desde todos los focos. El rol del educador, que es importantísimo. Resulta que todos los profesionales de la salud somos educadores de nuestros pacientes, o como les digo en clase, del vecino que me llamó a ver si ya puede tomar alcohol porque acabó antibiótico ayer. Somos educadores, ¿sí? Y es una responsabilidad que debemos asumir. Educación continua en el aspecto interdisciplinario, porque todos somos parte de esa cadena, todos, ninguno se escapa. Por eso, justamente en el encuentro estamos viendo todos los escenarios, que es muy importante. Y por último, no me alargo más, de parte de la Universidad del Bosque, todos nuestros docentes de farmacología de todas las facultades, que estamos comprometidos con este tema que personalmente me apasiona, mis estudiantes, nuestros estudiantes,
trabajando pues de acuerdo a los parámetros de la universidad por una cultura de vida, su calidad y su sentir. Muchas gracias. Bueno, en esta rol de presentadora me tocó al doctor José Antonio García Pretel del ICESI, que va a presentar un trabajo, una experiencia sobre adherencia terapéutica en pacientes ambulatorios diagnosticados con cáncer de mama en una IPS de Cali. José Antonio es farmacéutico de Cartagena, magíster en MBA, que farmacéuticos administradores MBA yo no conozco muchos, así que esto ya es una novedad, una experiencia exitosa. 15 años de experiencia en el área hospitalaria y clínica y ha cumplido muchos roles de jefe, de ahí me imagino que el MBA. Después nos cuentas qué tal el MBA para dar ese salto cualitativo entre lo que hacemos en la clínica y garantizamos en la gestión de las entidades de salud. Me parece muy interesante esa. En la actualidad, José Antonio es el director del programa de farmacia de ICESI Cali y profesor del área de farmacia asistencial de esa entidad. Buenos días. Entonces, primero que todo voy a agradecer por la invitación, el INVIMA, Claudia, gracias por presentarme. Por estar acá ha sido un poco difícil, tengo una dificultad en Cali, así que termino y me voy porque mi hijo, el más pequeño, lo tengo hospitalizado, pero la idea es que estamos aquí y estamos cumpliendo con esa actividad y haciendo academia, que es lo que hace falta en nuestros estudiantes y nuestros profesionales. Entonces, como me presentaron y como comentaban, es una presentación que muestra un caso exitoso y yo digo que es exitoso no por el tema, porque el tema es un tema que es bastante trillado, ustedes lo han ido de adherencia, han hecho infinidad de trabajo, sino porque en la Universidad de ICESI, yo les cuento algo con la universidad es una universidad que tiene 40 años, lo cumplimos el próximo año, pero cuando crearon el programa de química farmacéutica hace 10, lo pensaron solamente en la parte industrial. Y más porque en el suroccidente colombiano, Cali tiene una gran cantidad de empresas farmacéuticas y lo pensaron en esa población. Pero hace unos 3 años, 4 años más o menos, pues nos dimos cuenta de que efectivamente a nivel nacional los farmacéuticos tenemos los dos roles, podemos ser tanto industriales como asistenciales y sobre esa base comenzamos a hacer un trabajo conjunto con otros profesores que elaboramos en la universidad y me invitaron para que yo les aportara mi experiencia desde el punto de vista administrativo. Todo el tiempo lo he manejado desde el punto de vista administrativo, pero he tenido cargos en servicios farmacéuticos en donde he tenido liderazgo en procesos asistenciales, hospitalarios y clínicos. Entonces, como le comentaba, el programa de química farmacéutica es un programa joven de 10 años, acabamos de recibir la acreditación del CNA y entonces eso nos tiene un poco bastante alegres, contentos por el tema y además de eso ya en enero pensamos que salen los primeros artículos nuestros del área asistencial que no teníamos ninguno, entonces eso es un logro que yo creo que hay que resaltar. Yo vengo a hablarles, no darle una clase magistral del cáncer, porque yo creo que es un tema que bastante conocemos, y más cuando hablamos de cáncer de mama, que acabamos de pasar el mes de octubre, donde se hizo un despliegue bastante grande a nivel nacional, pero los pongo en un contexto en que es ese tema, y podemos decir que el cáncer es una enfermedad que se produce en una gran parte de la población y que tiene una incidencia bastante alta. Podemos mencionar que de las enfermedades de la muerte a nivel mundial, el cáncer ocupa el primero o segundo dependiendo el autor que estemos revisando. En ese orden de ideas, en Cali es una ciudad que a pesar de tener un crecimiento que se quedó estancado en los años 80, 90 y ahora volvemos a tener oportunidades, y me considero caleño, aunque soy de Cartagena, con relación a tratamientos de cáncer, y lo digo de esta forma porque en Cali se presenta una alta incidencia de pacientes con cáncer. Cuando revisamos estadísticas nacionales,
el cáncer de mama es uno de los que más prevalencia tiene y se presenta en esta ciudad. En Cali hay una clínica llamada Fundación Valle de Lili, que es hermana de la universidad donde yo laboro, y la idea con el centro de excelencia que tienen ellos con oncología es hacer trabajos en los cuales tengan equipos multidisciplinarios que trabajen en pos de esas pacientes. Y ese trabajo surgió hace 1 año y medio de una estudiante que por azar del destino, no digamos así, pues digamos que por otras razones, tenía algún familiar que tenía cáncer de mama. Entonces ella me propuso el trabajo y lo revisamos con Fundación y nos pareció bastante interesante. Entonces, como le decía, el cáncer de mama es un cáncer, es un crecimiento incontrolado y delimitado de las células epiteliales que recubren las mamas. Existe una gran cantidad de factores que hacen que las mujeres tengan ese tipo de cáncer, aunque también hay hombres, es un porcentaje muy pequeño, pero los hombres también tienen posibilidad de desarrollar ese tipo de cáncer, que hacen que se presenten bastantes oportunidades de intervención con este tipo de pacientes. Si hablamos de este tipo de cáncer, esto no es nuevo. Los egipcios hace algunos años, algunos siglos, ya hablaban de cáncer de mama y tenían algunos escritos en 2 papiros que pueden ser muy puntuales. El papiro de Everest, que para los farmacéuticos es bastante conocido, ahí se hablaba algo de ese tipo, y pasando por Hipócrates, por Galeno y llegando al siglo XX, pues donde se han hecho los mayores descubrimientos y los mayores avances en ciencias médicas, pues hemos llegado a un conocimiento bastante exacto y estricto de esta enfermedad. Estas son cifras, yo siempre pienso que cuando presentamos estas cifras lo que tratamos de buscar es un impacto y siempre digo a mis estudiantes cuando estamos en clase que no vean la cifra como números crudos, sino que pensemos en cada uno de esos pacientes que puede estar sufriendo esa enfermedad y por eso eso debe generar el impacto, no la cifra sino el paciente. Porque aquí hay una estudiante mía, que aquí está Tatiana, yo siempre les recuerdo a mis estudiantes que no debemos pensar cuando dicen que somos los profesionales del medicamento, yo digo que sí, pero que no, yo digo que más bien somos el personal del medicamento que apoya al paciente y tenemos que tener el paciente como primera opción, y si pensamos en otra cosa, pues estamos haciendo lo no indicado. Entonces el paciente debe ser lo primero. Y si vemos esto, podemos ver que en Colombia aparecen 7.000 casos, esto fue en el 2015, y aproximadamente 9.500 pensaban en el 2016. Eso es una cifra bastante desactualizada, podemos pensarlo, pero si vemos eso, está más o menos, en este momento podemos estar al orden de los 11.000 pacientes que se diagnostican cada año en Colombia, de los cuales la probabilidad de que desarrolle una mujer cáncer en Colombia es 1 de 16 y la posibilidad de muerte es 1 en 50, que en términos de esa enfermedad puede ser bastante baja. El cáncer de seno es un cáncer que mejor pronóstico tiene si es diagnosticado a tiempo. Entonces, en ese orden de ideas, podemos estar mostrando que esas cifras, aunque son un poco anteriores, pueden ser todavía vigentes. En América, en Norteamérica, 246.000 casos más o menos, y de las cuales en el 2015 la muerte por esas enfermedades más o menos dieron 40.000 mujeres, más o menos. Nosotros siempre vemos el cáncer como una enfermedad que afecta a la población, pero hay que pensarla más bien como un problema de salud pública, debido a que esa enfermedad no solamente afecta al paciente, sino afecta a los familiares y al entorno, y genera una gran carga tanto psicológica como económica para el paciente. En ese sentido, es claro que cuando un paciente de ese tipo, un paciente con ese tipo de enfermedad tiene el diagnóstico, se ven afectados una gran cantidad de componentes que hacen que de una u otra forma el paciente se retraiga de la sociedad, y entre otras cosas que se producen es la falta del cumplimiento o la falta de adherencia al tratamiento que se le coloca a esa paciente cuando es diagnosticada. Y ahí es donde se presenta el problema, de la cual este estudio tiene su mayor énfasis, que es en la adherencia. Y la adherencia dada como el incumplimiento, una terapia propuesta, y que la persona que lo
deja de hacer ese cumplimiento, pues es consciente de que los efectos nocivos o los efectos indeseados van a ser mucho más pronunciados por la falta de ese mismo cumplimiento. Para nosotros hay dos términos que siempre se mencionan, que es la adherencia y cumplimiento, ¿sí? Entonces podemos pensar que el cumplimiento es los pacientes que cumplen a cabalidad lo que el médico le dice, mientras que la adherencia está más dada a la conciencia, al paciente que conoce de su enfermedad y sabe cómo va a tomarse el medicamento. Algunos autores dicen que el término es semejante. Nosotros, en aras de este estudio, consideramos que los dos términos son semejantes, aunque pueden otros autores pensar o opinar de manera diferente. Entonces, cuando hablamos de adherencia, tenemos que hablar que el grado del comportamiento de una persona en tomar un medicamento, seguir un régimen alimentario, medicamentoso, ejecutar cambios en su vida, que corresponde a recomendaciones acordadas por un prescriptor en la asistencia sanitaria. Como lo había comentado, esta definición puede variar de autor a autor y en algunas de ellas son más cercanas o más alejadas de la realidad dependiendo del campo en que estemos trabajando. Cuando hablamos de esa adherencia terapéutica tenemos que hablar que unos factores las afectan directamente y podemos mencionar que esos factores son los factores socioeconómicos, factores relacionados con el paciente, factores relacionados con el sistema de salud, factores relacionados con la enfermedad y factores relacionados con el tratamiento. Cada uno de ellos influye de manera negativa en la adherencia, o sea, en el no cumplimiento. Y dependiendo las zonas del mundo donde estemos haciendo el estudio, los factores pueden ser mucho más predeterminantes unos que otros, ¿de acuerdo? Existen varios métodos para evaluarlo. Estos métodos en su gran mayoría han sido bastante estudiados y podemos mencionar que son de tres tipos: los métodos directos, en los cuales son métodos en los cuales se buscan marcadores sanguíneos para un medicamento. Estos métodos tienen la desventaja de ser mucho más costosos y además de eso tienen la desventaja de que el paciente sufre. Si tiene que estar sacando sangre constantemente, pues eso es muy incómodo para el paciente. Entonces son utilizados, pero en algunos tipos de estudios muy puntuales, no es lo que más se emplea. Los indirectos, en los cuales están los recuentos de comprimidos, valoración de la eficacia terapéutica alcanzada, evaluación de los efectos adversos de medicamentos, los cuales se emplean en algunas ocasiones en seguimiento farmacoterapéutico, en consultorio de atención farmacéutica, donde a los pacientes se les puede hacer un conteo de tabletas, entre otras cosas. Y los métodos indirectos subjetivos, que son los que más se emplean cuando se hacen este tipo de estudios, en los cuales encontramos varios tests. Yo coloco acá el test de Batalla, el de Morisky-Green y el test de Haynes, pues son los más empleados y lo que en la mayoría de los casos de la literatura que se encuentra disponible en las bases de datos son los que se utilizan para medir la adherencia a los pacientes. Ahora bien, existen otros tests que son complementarios y que están validados y que ayudan de una forma u otra a identificar no solamente si es adherente o no, sino identificar si los pacientes, los factores de riesgos están afectando la adherencia en ese paciente. Pues aquí les traigo unas referencias, porque unas diapositivas que encontré, miren lo que pasa con la no adherencia y sus consecuencias. Peor resultado en salud, aumento de los costos de la atención en salud, de prescripciones adicionales, cambios de dosis, todo ese tipo de situaciones aumentan de una manera significativa los costos y pues de una manera u otra, si vemos que un sistema de salud como el colombiano, que en ese momento atraviesa problemas económicos, pues yo creo que nosotros como farmacéuticos, si hacemos un esfuerzo adicional, y lo digo adicional es porque en muchas ocasiones nosotros los farmacéuticos estamos en los servicios farmacéuticos, es en el back office, estamos detrás de y no estamos delante del paciente. Entonces ahí es donde yo creo que el salto tenemos que hacerlos ahí. Es bueno que sepamos de todo el tema de logística, todo el tema de selección de medicamentos, y eso está bien, hace parte de nuestro rol como profesional, pero yo creo que si nosotros queremos dar un salto en el cual nos mostremos y evidenciemos que somos tan necesarios como otros profesionales del área de salud, es hacer ese tipo de intervenciones, donde el que se ve afectado directamente es el paciente. Bueno, entonces ese trabajo, como le mencionaba, es un trabajo que realizó un estudiante ya profesional,
que quería evaluar la adherencia terapéutica en pacientes diagnosticados con cáncer de mama que reciben tratamiento farmacológico hormonal ambulatorio. Decidimos hacerlo en un ámbito de estudio que fue en la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, en el año 2017, segundo semestre del año pasado, y diseñamos un estudio analítico, observacional, transversal y prospectivo. ¿Qué hicimos? Pues, como le comentaba, hay una IPS de alta complejidad que tiene un centro de excelencia en oncología, atiende una cantidad de pacientes bastante grande, de todos los cánceres y todas las afecciones que tienen estos pacientes, y tomamos una población de estudio, como le mencionaba, de pacientes que reciben terapia hormonal para cáncer de seno HER2 positivo. En ese caso son que tienen el gen para receptores de estrógeno. Eran 68 pacientes en total, a los cuales se les hizo la intervención y de los cuales solamente quedaron en el estudio 55. El resto fue que no aceptó participar en el estudio y por lo tanto no los incluimos. El tamaño de la muestra, como le decía, 55 pacientes. La captación de pacientes tratamos de hacerlo primero de una forma bastante directa con los pacientes cada vez que salían de los consultorios de los médicos, pero como eran apenas 66 pacientes, llevábamos 2 meses y habíamos captado 2 pacientes. Entonces, si pensamos en tiempos, y era el tiempo también del estudiante que necesitaba hacer su trabajo de grado para graduarse, pues no iba a alcanzar. Entonces se decidió en conjunto con las personas de la fundación hacer intervenciones telefónicas en donde efectivamente se le informaba a los pacientes cuál era el objetivo del estudio y se aceptaba, se le hacían las 3 encuestas que se tenían telefónicamente para sacar los datos que se necesitaban. ¿Cuáles fueron las encuestas? El test de Morisque-Green, el test de Haynes, un cuestionario para factores socioeconómicos, ambientales, entre otras cosas, en la cual se buscaban respuestas acerca de unos parámetros que nosotros identificamos en una población que la fundación nos suministraba desde un inicio del trabajo. Como resultado, ¿qué tuvimos? Pues tuvimos pacientes que la edad promedio de las pacientes que se encuestaron fueron 65 años, más o menos una desviación estándar de 10, o sea, si vemos una variación bastante alta, con el rango de edad de entre 61 y 75 años, con el mayor número de participantes, con 24 participantes que equivalían al 43%, y de acuerdo al estrato, tuvimos que el estrato entre 3 y 4 fue el estrato que más asistieron o que más asisten a la fundación a recibir su terapia hormonal. Con relación a la distribución de la ocupación de las pacientes, encontramos que en su gran mayoría las pacientes eran amas de casa, con un pequeño porcentaje de mujeres independientes que trabajan no en empresas, sino tenían sus propios negocios, y había una gran proporción, también por la edad, que eran pensionadas o eran empleadas. De acuerdo a la distribución del nivel educativo de los pacientes, encontramos que en su gran mayoría las pacientes tenían como nivel máximo de estudios primarios, y encontramos un pequeño grupo que tenía técnico y universitario. Esto, si lo vemos a la luz de los estudios de adherencia, podría mostrarse que los estudios de adherencia en su gran mayoría muestran que un factor predeterminante para la no adherencia son mujeres o pacientes o individuos que no tengan un nivel educativo bastante alto. Entonces, por ahí pensamos que podría ser una posibilidad y preveíamos un resultado que ya veíamos hacia dónde se mostraba. Cuando vimos los resultados de la distribución de los medicamentos utilizados, como eran medicamentos inhibidores de la aromatasa, entre otros, notamos que el tamoxifeno era el que más se empleaba, seguido el letrozol, el anastrozol, el samestano. El tamoxifeno 36 pacientes, los demás todos estaban por debajo de 10 pacientes con el uso de este medicamento. Cuando determinamos la adherencia, nos encontramos que el 47% de los pacientes eran adherentes, o sea, el 85% de la población, lo cual fue un resultado bastante satisfactorio, pero a la vez nos llevaba a la conclusión de que la población, de acuerdo a los estudios que habíamos revisado, no concordaban los datos con lo que se encontró. Entonces,
A mí me surgió una duda con relación al estudiante y eso sí tengo que reconocerlo. Yo siempre dudo de lo que me ponen, lo pongo a revisar 2 veces, ¿verdad, Tatiana? Y el asunto es que yo le dije, venga, algo debió haber pasado aquí, revisemos nuevamente los datos y efectivamente ese era el porcentaje. Entonces ahí nos teníamos que buscar por qué no eran adherentes. Los adherentes los esperábamos. Ahora el tema era por qué se presentaron tantos pacientes con una adherencia, con bastante adherencia, pues digámoslo así. Y comenzamos a verificar por edades, por ejemplo, mayores de 60 años, 35 pacientes presentaban adherencia y 4 no. Miren, los menores de 60 apenas 12 eran adherentes, lo cual es una cifra bastante significativa. Con el estrato 1 y 3, 36%, y el estrato 4 y 6, 11%. Lo dividimos de esta forma porque después hicimos unas tablas de contingencia de 2 por 2 para buscarle una correlación y poderle sacarle riesgo relativo y poder sacar un análisis estadístico que diera una significancia a ese trabajo. El nivel de ocupación, la que estaban dentro del hogar y la que estaban fuera del hogar, aquí también había un tema bastante complejo porque en los estudios muestran que si tú trabajas tienes más posibilidades de estar frente a un computador y por lo tanto tienes más posibilidades de encontrar información del medicamento. Y aquí las señoras que están en su casa tenían más opción de tener información del medicamento, o sea que se supone, o puedo suponer que en su casa tienen internet y revisaban todos los datos de ese medicamento. Y el nivel educativo, sin educación o con educación básica, 35 pacientes sabían o tenían una adherencia buena a ese tratamiento. ¿Qué hicimos? Cuando calculamos el riesgo relativo, buscábamos cuáles eran los factores que más impactaban o impactaban de manera positiva en el resultado que nosotros buscábamos. En ese caso nos encontramos que el estrato social, que fue un resultado por encima de 1, el nivel educativo, a pesar de lo que ya habíamos comentado, y la aparición de eventos adversos fueron los datos que mayor número de pacientes no adherentes generaron. Pero si hablamos de mayor número de pacientes no adherentes, estamos hablando de 4 a 5 pacientes de los 56 por cada uno de los casos reportados. Entonces, en este caso, nosotros pudimos evidenciar que esa población en especial, bueno, miren, este es un resultado bastante, factores de apoyo familiar, olvido de la medicación, que es lo que más se presenta también con este tipo de estudios, cercanía de la entidad y pertenencia a un grupo de apoyo, no dieron un valor significativo con relación a lo que estábamos investigando. Eso nos llevó a plantearnos qué era lo que estaba pasando con esos pacientes. Entonces hicimos un seguimiento a ver qué era lo que estaban haciendo. Hicimos una segunda intervención en la cual llamábamos a los pacientes y hicimos una intervención con la fundación. Resulta que en la Fundación Valle Lili hay un grupo de educación médica en la cual participa un médico, enfermeras, personal de nutrición y personal de terapia física. Pero gran sorpresa, no había químicos farmacéuticos en ese grupo. Entonces la intervención se planteó fue en ese sentido. Los pacientes tenían la información de cómo tomarse el medicamento, en el sentido de las horas, de cuáles debían ser las principales recomendaciones al momento de tomarse los mismos medicamentos, pero no se les daba indicación, entre otras, de posibles eventos adversos, interacciones, entre otras cosas. Entonces, lo que se buscó fue hacer unas intervenciones colectivas en la cual nosotros como farmacéuticos, con la ayuda de la fundación, hicimos todo el trabajo, educamos no tanto al paciente, sino a los colegas, en el sentido de la pertenencia que deben tener con relación a ese programa que tiene la fundación. Y hicimos específico con grupos muy pequeños donde invitamos a algunos pacientes que presentaban algún tipo de adherencia muy marcada y se hicieron intervenciones puntuales con la ayuda del personal de la Fundación Valle de Lili. Ahí se creó un equipo multidisciplinar, que eso fue el impacto que tuvo, donde el farmacéutico se incluyó en el equipo de educación al paciente. Aquí tenemos una discusión, esto viene de unos programas que estamos haciendo, hemos medido también el nivel de conocimiento que está muy ligado a esto. Aquí encontramos 2 trabajos que también daban como resultado el 50%, lo que le comentaba al principio, y en conclusión podemos decir que se determinó el porcentaje de adherentes en 85 y el de no adherentes en 14, y entre los factores que más pudieron afectar esto fueron efectos adversos molestos, el estatus socioeconómico y el nivel educativo, aunque eso, pues si lo vemos, son una cantidad muy pequeña de pacientes. En términos generales, esto es un trabajo que tiene una segunda, estamos trabajando en una segunda
parte, que ya estamos trabajando, haciendo los talleres activos, pero lo que queremos es agradecer a la estudiante Daniela Hincapié, que es coautora de ese trabajo, al semillero de investigaciones clínicas, ya tenemos un semillero, ya estamos trabajando en eso con otros profesores, y a la Fundación Valle de Lili por permitir realizar ese tipo de trabajo para el mejoramiento de la profesión. Muchas gracias. Bueno, por un problema de transporte en el vuelo del doctor Machado no alcanzó a llegar ahora a la mañana, así es que vamos a cortar este módulo que teníamos pendiente y lo continuaremos después de almuerzo. Entonces, por ahora los conminamos a que por favor vayamos a almorzar, tenemos exactamente 1 hora. Y vamos también a escuchar acá al colega Daniel, que nos va a hacer una invitación. De la misma manera, antes del almuerzo, vamos a tomarnos la foto del evento antes del almuerzo. Por favor, 1 hora recuerde que hay inconveniente, bueno, vamos a tardar un poco al ingreso porque… Bueno, tan pronto lleguen, por favor, vamos a tener la conferencia sobre educación y medios de comunicación, también de parte de la Universidad Nacional. Entonces, Daniel, la invitación. Buenos días, mi nombre es Daniel Castellanos, director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. En este momento queremos invitarlos a que las personas que quieran hacer parte de la asociación, en la mesa de registro que está ubicada en el primer piso, estamos llevando a cabo las inscripciones a la asociación durante la hora del almuerzo. Hoy y mañana todo el día también vamos a estar. Entonces, muchas gracias, la invitación era para que se vinculen a la asociación, estamos en el primer piso y ya. También queremos agradecerle a las personas que están conectadas a través de la plataforma virtual de GoToWebinar, a través de Facebook y a través de la página web de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Recordarles también que vamos a volver a la 1:45, a 1:30, para la ponencia de la profesora Claudia Vaque y el profesor Ilvar Muñoz de la Universidad Nacional. Recuerden, por favor, la foto oficial se toma antes de las ponencias. Por favor, el que quiera salir en la foto, llegar temprano. Y agradeciendo, solo para conocimiento de ustedes, tuvimos 450 inscritos presenciales y tenemos más de 300 inscritos y asistentes de forma virtual. Entonces, esto para todos pues ha sido un éxito. Muchas gracias a ustedes también. Nos vemos en 1 hora. Muchas gracias. Por favor, los ponentes y algunas personas que recibieron unos papelitos en las escarapelas, ¿me permiten un momento, por favor? Gracias.